¿Qué haces cuando obedecer a Adonai te hace diferente y ser diferente te expone a aflicción? Esta porción que vamos a hablar hoy no inicia con milagros, no inicia con señales y no inicia con liberación. Vemos que inicia con nombres, porque Shemot significa nombre. Y eso ya nos dice algo muy importante. Y esto porque nos muestra que cuando el mundo oprime, cuando el sistema aflige, cuando también la presión aumenta, vemos como Adonai comienza hablando de poder, porque comienza llamando por nombre. De hecho, Shemot significa nombre. ¿Y por qué? Porque es importante ver esto porque antes de liberar a un pueblo, Adonai afirma su identidad. Y antes de empezar, permíteme hacerte una pregunta directa y si puedes, respondes dentro de tu corazón o si gustas compartirla también aquí en la chat, sería una bendición poder compartirnos nuestros testimonios también, porque esto sí que edifica. Pero si no, es importante que respondes en tu corazón, que te respondes a ti mismo. ¿Qué haces cuando obedecer a Adonai te hace diferente y ser diferente te expone a aflicción? Porque eso es exactamente el contexto de esta parasha, de esta porción de Éxodo. Israel no está siendo oprimido porque hizo algo malo, está siendo oprimido porque creció, porque se multiplicó, porque no perdió su identidad. Y cuando un pueblo no se asimila, vemos como el sistema, pues, se incomoda. Por esto, esta porción, porque parasha, para los que no saben, significa porción, porción de la Torah, en este caso estamos estudiando, ya entrando hoy en el libro de Éxodo. Y esta parasha de Shemot, nombres, nos muestra que la aflicción no siempre es castigo. Muchas veces es señal de que hay propósito y que Adonai está preparando liberación. Y ese, por esto, no es un estudio solo sobre Egipto, que sí, vamos a ver la historia, pero no es este tanto importante porque es un estudio sobre cómo vivir fieles cuando el entorno es hostil. Y por esto el tema de hoy es propio esto, atrévate a ser diferente en un mundo de aflicción y no diferente por rebeldía, tampoco por orgullo o otras cosas, sino diferente por obediencia. Y desde ya quiero decirte algo importante, que Yeshua no aparece al final de esta historia, porque Yeshua está implícito desde el principio, porque cada vez que Adonai levanta un libertador, primero permite que la presión esté ahí y que revele quien está dispuesto a permanecer fiel, a permanecer fiel. Entonces, vemos que eso, hay también estos tiempos desafiantes, pero pensamos en todo esto porque lo que pasó con Israel, ellos no estaban siendo afligidos por desobedecer, sino por ser quienes eran. Y Adonai, antes de intervenir con poder, comienza afirmando algo esencial, que la identidad precede a la liberación. Por esto,
Ahora sí que podemos con esto en mente empezar entrando en el primer punto, viendo propio esta parte de la identidad, de cómo ser diferentes cuando el mundo oprime y cómo mantener nuestra identidad, porque el Shemot habla propio de esto y bueno, empieza con nombres que se vamos al primer capítulo del versículo 1 al 5 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entonces vemos que está un elenco de los nombres y después dice, todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto, Joseph. Y por esto, antes de que Adonai libere a Israel, antes de que envíe las plagas, antes de que abra el mar, hace algo fundamental. Él está afirmando la identidad de su pueblo. De hecho, la Torá nos enseña que la liberación no comienza con un poder externo, comienza con conciencia de quién eres. Cuando uno se despierta, por decir así, y entiende quién es, y esto es algo muy poderoso, también para que lo entendamos en momentos que llevamos su palabra, por ejemplo, a las personas que a veces no entendemos por qué todavía están quedándose allí o por qué están atados, por qué no son liberados, por qué no salen, por qué no avanzan, porque todo empieza desde ahí. La liberación empieza cuando Adonai afirma la identidad. La liberación empieza cuando ya la conciencia sabe quién es. O sea, la persona empieza a entender quién es. Y la parasha inicia diciendo, esos son los nombres de los hijos de Israel. Vemos que Adonai no habla de números, no habla de masas, habla de nombres, pero nombres de nombres. O sea, no, de hecho, esto es maravilloso porque para Adonai nosotros no somos un números. En muchas circunstancias somos un número, vamos al hospital, ahí para la privacy, ¿no? No se pronuncia nuestro número, somos número quien está al hospital, no se pronuncia el número del paciente, el nombre del paciente, sino el número. En ciertas circunstancias somos un número, pero para Adonai no. Para él somos un nombre. Para él es importante nuestro nombre. Y él no habla, como dijimos, de masas, ¿no? De nombre. Y en un mundo que oprime, el sistema, vemos que reduce a las personas a fuerza laboral, a estadísticas, a recursos, pero Adonai hace lo contrario. Él llama por nombre. Y esto es profundamente revelador, porque antes de que sucedieran todas las cosas, vimos que él llama por nombre. ¿Por qué? Por esto, si pierdes tu identidad en medio de las crisis, no habrá qué hacer cuando llegue, no sabrás qué hacer cuando llegue la libertad. Es una frase que puse aquí porque me tocó esta frase, porque de hecho es así. Cuando hay una crisis, no sabemos qué hacer porque no sabemos quién somos. O cuando no sabemos quién somos, no sabemos qué hacer. Y Adonai vemos que afirma quién eres antes de cambiar tu situación. Israel todavía estaba en Egipto, todavía no hay libertad, todavía no hay presión, pero Adonai ya los llama hijos de Israel, descendencias del pacto y portadores de promesa. Y la Torah nos enseña aquí que
tu identidad y mi identidad no depende de dónde estás, sino de a quién tú perteneces, de quién tú eres, a quién perteneces. Y si vamos a Éxodo 1, versículo 7, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortaleciendo en extremo y se llenó de ellos la tierra. Vemos como el texto dice que Israel creció, se multiplicó, se fortaleció y no, esto no porque Egipto fuera favorable, sino porque Adonai estaba cumpliendo su palabra. Y a veces pensamos que si hay aflicción, algo va mal, pero Shemot nos muestra exactamente lo contrario. Cuando Adonai está cumpliendo propósito, la oposición suele aumentar. Pero si Adonai está ahí con nosotros, todo esto no importa y no tenemos que tomarlo en consideración, porque la multiplicación no es señal de comodidad, sino de propósito. Y la identidad también provoca reacción del sistema. Si vamos a Éxodo 1:8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y aquí ocurre algo que es clave. Vemos que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y esto, amado, no es ignorancia histórica, es un desconocimiento intencional. Como se podría, después de poco tiempo, al final, no es que pasaron miles de años, pasó poco, olvidarse de José, de Joseph, todo lo que hizo es imposible. Entonces, es un desconocimiento intencional porque exactamente esto es lo que pasa. Cuando el sistema deja de reconocer la obra de Adonai, la memoria del pacto, la gratitud, entonces comienza la... Y esto sucede hoy. Cuando la fe es tolerada, no hay problema. Pero cuando la identidad es firme, surge resistencia realmente. Y vemos aquí que en Yeshua podemos ver el mismo patrón, porque sigue el mismo patrón. Antes de comenzar su ministerio, vemos que el Padre afirma su identidad, no hace milagros primero y no enfrenta oposición primero. Y dice, este es mi hijo amado. Yeshua vence la prueba porque sabe quién él es. También está venciendo la prueba del desierto. ¿Por qué? Porque él sabía, se mantuvo firme, porque él tenía identidad, él sabía quién era. Por esto la tentación siempre apunta lo mismo, si eres, porque cuando la identidad está clara, la presión no puede destruir el llamado. Yeshua camina hacia la liberación de muchos y sabe lo que tiene que hacer, sabe por qué vino. ¿Por qué? Porque primero camina seguro en su identidad. Y este punto nos confronta con también una pregunta honesta que hay que hacernos a este punto. ¿Estoy esperando que cambie mi situación para vivir como hijo? ¿O estoy viviendo como hijo aún en la aflicción? Porque Adonai no libera a un pueblo confundido. Forma identidad antes de sacar de Egipto. Por esto, antes de sacarte de la aflicción, Adonai quiere afirmarte en identidad. Y ten presente esto porque sí es un punto muy importante. Y aquí surge otra pregunta que estaba reflexionando, una pregunta que surge natural, porque ¿qué ocurre cuando un sistema ya no reconoce ni a Dios, a Elohim, ni al Salvador, ni la memoria del pacto? ¿Qué sucede? Vemos que la aflicción, de hecho, no comienza con látigos
comienza con olvido. Y la Torah dice algo aparentemente simple, pero profundamente revelador. En Éxodo 1:8 dice, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, como leímos antes. Pero este versículo marca un cambio de era. No solo cambia el gobernante, sino cambia la mentalidad del sistema. Porque no conocía a José, esto es más que ignorancia histórica. De hecho, en hebreo, conocer no es solo una información. Conocer implica reconocer, valorar, orar, recordar el bien recibido. Y este nuevo faraón elige no reconocer. ¿Qué? No reconocer el papel de José, de Joseph, la sabiduría que salvó a Egipto y la obediencia que vino a través del pueblo de Adonai realmente. Por esto, cuando un sistema pierde memoria espiritual, empieza a temer lo que antes bendecía. Y aquí está el peligro, porque en todo esto, cuando sucede esto, el olvido espiritual produce opresión. Egipto prosperó gracias a José, pero cuando el sistema olvida el origen de su bendición, la gratitud se transforma en amenaza. Y esto, amados, se repite a lo largo de la historia. Lo que fue tolerado, luego viene cuestionado, lo que fue aceptado, luego es perseguido, lo que fue bendecido, luego es visto como peligro. ¿Por qué? Porque el sistema teme lo que no puede controlar. De hecho, Éxodo capítulo 1, versículo 9-10 dice, y dijo a su pueblo, el faraón, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Vemos que Israel no había atacado, nunca fue un problema de esto. Son todos problemas que se hace el faraón y el pueblo. No se había nunca rebelado, no había hecho nada incorrecto, solamente que temían porque se multiplicaban y porque veían que son más fuertes que ellos físicamente también. Y porque realmente simplemente crecieron. Y cuando un pueblo crece sin perder identidad, este es fuerza, amado. Este es tener valor, principios, fuerza. Vemos como cuando sucede esto, el sistema se siente amenazado. Y la Torah nos enseña que la fidelidad constante incomoda más que la rebeldía abierta. Y este nuevo faraón no razona con justicia, razona con miedo. Y el miedo produce decretos, restricciones, vigilancia y también esta esclavitud progresiva, porque la opresión siempre se presenta primero como una prevención, pero es como una mentira, ¿no? Que uno se hace a sí mismo por todo lo que dijimos antes. Y Yeshua también fue rechazado por un sistema que conocía realmente la escritura. Pero aunque conocían la escritura, no reconocían al Salvador, no supieron, reconocieron a Él como Salvador. El problema no es falta de información, es lo que fue también en este caso, fue falta de reconocimiento. Yeshua vino a los suyos, pero el sistema religioso y político no quiso reconocerlo. Lo vio como una amenaza y lo consideró peligro para este orden establecido. Por esto, cuando el sistema no reconoce al Salvador, termina combatiendo la salvación. Y este punto que estamos viendo ahora nos lleva también a una pregunta que yo considero necesaria que nos las hagamos. ¿Estoy viviendo para encajar en un sistema o para permanecer fiel
Adonai, porque reflexionemos en esto, porque seguir a Adonai implica aceptar que no siempre seremos comprendidos, no siempre seremos celebrados, pero siempre, y hay que acordarnos siempre de esto, que siempre estaremos bajo su cuidado. Y de hecho, la fidelidad no garantiza comodidad, garantiza presencia. Y cuando el sistema deja de reconocer al Salvador, en este caso como Yeshua, si podemos pensar a él, la fidelidad se convierte en resistencia. Y también lo vamos a ver que Salvador, como en el caso de Moshe, sucedió lo mismo como Salvador. Porque también, por ejemplo, los que no lo reconocieron a Moshe como Salvador, dentro del pueblo de Israel, han hecho oposición y no han reconocido la salvación que vino de parte del Eterno. Y cuando el miedo gobierna, el siguiente paso siempre es el mismo dentro de la sociedad, hablando en modo particular, la aflicción. Porque Egipto deja de observar lo que está pasando y ahora ya dice, tenemos que hacer algo y comienza a oprimir. Por esto vemos Egipto que es este lugar de la aflicción que, pero es interesante porque aunque sucede todo lo que sucede, es este lugar de la aflicción, pero que revela quién somos, revela quién eres, quién soy. Egipto no fue solo, de hecho, un lugar geográfico, es este escenario espiritual. Y la Torah nos muestra que antes de liberar a Israel, Adonai permitió que Egipto revelara algo importante, quiénes eran realmente. Porque la aflicción no crea identidad, la aflicción expone. Y Egipto, que dijimos que es Misraim en hebreo, es este lugar estrecho, dijimos, ¿no? Que significa prácticamente Misraim, lugar estrecho, pero está relacionado no solamente con estresés, está relacionado con presión, con limitación, con aflicción. Egipto realmente representa este espacio donde no puedes moverte libremente, no puedes decidir tu propio ritmo y sientes el peso constante del sistema. Y aún así es allí donde Adonai permite que su pueblo crezca. Y esto nos enseña algo esencial, que la aflicción no siempre indica ausencia de Adonai. A veces indica que Él está formando algo profundo. La aflicción revela si la identidad es real. Por esto en Éxodo 1:11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramses. Entonces, mientras Israel vivía cómodamente, su identidad no era cuestionada. Pero cuando llega la opresión, la presión, vemos que ahí se revela la fe, la fidelidad, la obediencia y se revela el temor a Adonai. De hecho, la Torah nos muestra que la identidad no resiste presión, no estaba plenamente formada. O sea, esta identidad que no resiste presión no estaba formada y no estaba de una manera plena formada. Y todo lo que Egipto intentó quebrar produjo crecimiento, porque cuanto más los opriman, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, dice Éxodo 1:12. Y este texto nos dice algo que es paradójico, porque cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Es algo que humanamente es imposible, ¿no? Vemos que el sistema intenta debilitarlos,
pero también confirmando que había vida en ellos de esta manera. Y esto confronta nuestra manera de pensar, porque creemos que la dificultad siempre nos reduce, que la Torah muestra que en manos de Adonai puede fortalecernos. Vemos que exactamente lo opuesto es lo que muestra el mundo, es lo que muestra la Torah. En manos de Adonai podemos fortalecernos, aún en medio de la aflicción. Y creo que muchos de nosotros que hemos pasado ciertas circunstancias podemos afirmar esto. Pero aquí hay algo que es un peligro porque hay un peligro de interpretar mal la aflicción. Por esto, aquí es importante aclarar algo, que no toda aflicción es voluntad de Adonai, pero Adonai puede usar la aflicción para revelar propósito. Egipto sí oprime por maldad, pero Adonai transforma esa opresión en proceso. La diferencia realmente está en quién gobierna el resultado. Y también Yeshua pasó por su Egipto, fue rechazado, presionado, incomprendido, también afligido, y aún así nunca perdió su identidad. Y la aflicción no lo desvió del propósito, lo llevó a cumplirlo. Y Yeshua demuestra que la obediencia sostenida propio en medio de la aflicción, esto conduce a redención, como sucedió con él. Y este punto es importante porque también esto nos puede confrontar con una pregunta que necesitamos hacernos, que sea honesta. La aflicción, esta aflicción que estoy viviendo, ¿me está alejando de Adonai o está revelando cuánto dependo de él? Egipto no define a Israel. Egipto revela a Israel. Y lo mismo ocurre hoy, porque la aflicción no te define, revela a quién perteneces. Y esto se ve. Y esto podemos decir así que grita más fuerte en medio de la opresión, en medio de la presión, en medio de la aflicción. Y cuando la aflicción no logra destruir la identidad, el sistema pues intensifica su estrategia, que esto es lo que vamos a ver. Y entonces ya no se trata solo de trabajo forzado, se trata de legislar realmente contra la vida. Y por esto vamos a ver ahora que hay algunos decretos que se están dando aquí. Algunos decretos que va a dar el faraón, pero que tiene que ver con nuestros días y lo vamos a ver por qué. Porque cuando el mundo legisla contra la vida, hay estos decretos opresivos. Y cuando la aflicción no logra destruir, de hecho, la identidad, el sistema cambia estrategia, como dijimos, porque ya no basta ahora con oprimir, ahora necesita legislar. Y la Torah nos muestra que la opresión más peligrosa no siempre viene con violencia directa, sino con decretos aparentemente razonables. Si vamos a Éxodo 1, versículo 15 y 16, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Shifra y la otra Pua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Faraón comienza con cargas pesadas, pero al ver que Israel le sigue creciendo, pasa a otro nivel, al siguiente nivel, normaliza la muerte. Y los decretos, vemos como no nacen de justicia, nacen de miedo. Y el miedo, cuando gobierna, siempre termina atacando la vida. ¿Por qué Hasatán quiere destruir al pueblo de Adonai? Porque le tiene miedo. ¿Por qué le tiene miedo?
Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente, no que nosotros tenemos que temer la obra de nuestro enemigo. Es que él mismo nos teme, por esto nos ataca. Por eso es importante que tengamos presente dentro de nosotros quiénes somos. Y aquí la Torah nos confronta también con una verdad, otra verdad que es necesaria que la pensamos, que no todo decreto humano refleja la voluntad de Adonai. Hay leyes que protegen el orden, pero destruyen la dignidad. Mantienen el sistema, pero niegan la vida. Y es lo que estamos viviendo también. Y vemos que el pueblo de Adonai está llamado a discernir cuando una ley humana entra en conflicto con el mandamiento del Eterno. Y si vamos a Éxodo 1:22, que estábamos hablando antes, ¿no? Dice, Faraón entonces mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que naciere y a toda hija preservad la vida. Vemos cómo cambia la estrategia, el enemigo cambia la estrategia, matar antes de que crezca por miedo. Y el decreto de Faraón apunta a niños varones y esto es una cosa que es importante porque no ataca al pueblo formado, ataca al futuro. Y esto revela algo espiritual. Porque cuando el enemigo no puede detener el presente, intenta eliminar lo que está por nacer. Pero Adonai nunca pierde el control del futuro, del presente, nunca lo pierde. Y si vamos a Hechos 5:29, que este es un versículo que después nos conecta con lo que vamos a ver después. Los discípulos dicen, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Pero también vemos a Yeshua, que en el Lucas 2, del 1 al 7, si se cuenta el nacimiento de Yeshua bajo el decreto imperial. Yeshua también nació bajo decretos injustos, un sistema político movido por el miedo, ordenó la muerte de los niños inocentes y el objetivo era el mismo, impedir que surgiera el libertador y también apagar esta promesa que Adonai hizo antes de manifestarse. Pero el decreto humano nunca puede anular el plan del Eterno, nunca. Yeshua vive, ¿por qué? Porque Adonai guardó la vida, aún en medio de leyes injustas. Y este punto también nos lleva a una pregunta que es profunda, que necesitamos reflexionar. ¿A quién obedecemos cuando una ley humana contradice la vida, la verdad y la justicia de Adonai? Y aquí la escritura es clara, porque el pueblo del pacto honra la autoridad, pero nunca a costa de traicionar la vida. La obediencia a Adonai siempre tiene prioridad. Y cuando estas leyes, la ley del hombre se opone a la vida, el pueblo de Adonai elige y tiene que elegir obedecer al Eterno. Pero aquí en este punto ocurre algo extraordinario, porque cuando el sistema decreta muerte, Adonai levanta personas comunes que se atreven a ser diferentes, no con armas, tampoco con rebelión, sino con temor a Adonai. Por esto vamos a hablar sobre las parteras, que son este remanente que se atreve a ser diferentes. Y de hecho, cuando el sistema decreta muerte, vemos como Adonai no responde primero con milagros, responde levantar un remanente fiel, no guerreros, no líderes políticos, en este caso, no profetas visibles, parteras. Algo inconcebible, ¿no? Humanamente. Mujeres comunes. Estas mujeres que son comunes en un sistema opresivo, que toman una decisión extraordinaria, temer a Adonai más que al faraón. De hecho, aquí el verdadero conflicto es temor a quién. Como dice Hechos que leímos eso, 5:29, es necesario obedecer a Elohim antes de que a los hombres.
Y Éxodo 1:17 dice, pero las parteras temieron a Elohim. Y el texto es claro y repetitivo a propósito. Dice, pero las parteras temieron a Elohim, a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto los mandó. Y aquí está el centro del conflicto. No es Israel versus Egipto, no es Faraón versus Moshe, porque todavía no aparece aquí. Es temor al hombre versus temor a Elohim. Y el término bíblico de temor es yaré, que no es un miedo paralizante, sino es reverencia, reconocimiento de autoridad y obediencia consciente. Las parteras no organizan una revuelta, no atacan al sistema, no se exponen innecesariamente tampoco, simplemente no obedecen una orden injusta. Y esto es clave, porque el remanente no vive reaccionando, vive alineado con la voluntad de Adonai. Y preservar la vida es obedecer a Adonai. Faraón da este orden y el orden la orden del faraón es clara, matar, pero la instrucción del Eterno implica desde Génesis también, era desde Génesis que es vida. Esta es la instrucción del Eterno. Y las parteras eligen la vida sobre el miedo, pacto sobre conveniencia, obediencia sobre seguridad personal. Y aquí la Torah nos enseña que obedecer a Adonai a veces implica no obedecer al sistema. De hecho, ser diferente tiene un costo, pero también una recompensa. Si vamos a Éxodo 1, del 20 al 21, vemos como Adonai honra la fidelidad. Las parteras se arriesgan, pero el texto también nos dice algo poderoso, que Elohim hizo bien a las parteras. Adonai ve las decisiones que nadie aplaude y honra la fidelidad silenciosa. Y Yeshua encarna ese mismo principio también. No se sometió a decretos injustos, sanó cuando estaba prohibido, defendió la vida cuando el sistema la descartaba. Yeshua siempre eligió la voluntad del Padre, la vida del ser humano y también la verdad antes que la aprobación. Y llamó a sus discípulos a hacer lo mismo. Estas mujeres prepararon el camino para que el libertador podría llegar, prepararon el camino para este libertador que vendrá después. Por esto, el remanente siempre preserva lo que Adonai va a usar. Y este punto, esta imagen también, quiero que pensando en todo lo que dijimos a este punto también, quiero que veamos algo que es importante que nos hacemos también otra pregunta, porque nos confronta directamente. Y la pregunta es esta, ¿qué hago cuando obedecer a Adonai me hace diferente al sistema en el que vivo? Porque ser diferente no siempre será visible. A veces será una decisión silenciosa, pero profundamente fiel. Adonai, de hecho, no busca multitudes valientes en palabras, sino un remanente fiel en acciones. Él aprecia más esto. Y en un mundo que normaliza la muerte, vemos como el remanente de Adonai elige preservar la vida. Y gracias a este remanente fiel, la vida no fue apagada. ¿Por qué? Porque cuando alguien se atreve a ser diferente, Adonai prepara liberación. Y la redención, vemos que no comienza con un milagro visible, comienza con decisiones fieles en medio de la aflicción. Y ahora vamos a Éxodo, siempre capítulo 1, del versículo 9 al 10, porque aquí vemos que la injusticia no comienza con violencia abierta, comienza cuando el miedo toma el control del pensamiento.
Faraón vemos que no actúa porque Israel había pecado, sino aquí actúa porque tuvo miedo. Y cuando el miedo gobierna, amados, la injusticia se presenta como sabiduría. Seamos sabios, ¿no? Dice Faraón. Ahora pues seamos sabios, que esta es la preservación del razonamiento, pero esa sabiduría no busca justicia, busca control. Y de hecho, el miedo distorsiona la percepción, exagera amenazas, como le estaba comentando antes, justifica acciones injustas también. Y la Torah nos enseña aquí que no toda decisión razonable es justa delante de Adonai. Israel era pueblo ya era un grande pueblo. Faraón lo redefine como peligro. Y cuando el miedo gobierna, el otro deja de ser persona, se convierte en problema y luego, como vemos, en un enemigo. Y aquí comienza este tratamiento de no considerar más al hombre como humano. Y aquí la injusticia se vuelve normal. Y el miedo necesita repetición, pero lo injusto aquí, como vemos, se vuelve rutina. Primero vemos cómo hay vigilancia, pero luego carga excesiva y después decretos contra la vida también. Por esto el corazón se endurece gradualmente. Y aquí hay un principio que es claro, que donde gobierna el miedo, se apaga, amados, el discernimiento. Y por esto la Torah insiste tanto en no temer al hombre, temer a Adonai más que nada, porque el temor a Adonai produce vida. El temor al hombre produce opresión. Y este es el mismo patrón que aparece en los días de Yeshua, porque los líderes dicen, si le dejamos así, todos creerán en él. No era preocupación espiritual, era miedo a perder poder. Y ese miedo llevó a una decisión injusta, quitar la vida de alguien que era justo, de Yeshua. Por esto, cuando el miedo gobierna, la injusticia se justifica incluso con este lenguaje religioso. Pero si nosotros vamos a 2 Timoteos 1, versículo 7, vemos que Elohim Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y en Juan 11, del 48 al 50, vemos que el miedo al perder control conduce a la muerte de Yeshua. Y estos textos, amados, confirman que el patrón de Egipto se repite a lo largo de la historia. Y a este punto también quiero que nos hagamos otra pregunta para que reflexionamos, pero una pregunta también honesta. Pregúntate y preguntámonos, ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones? ¿Desde el temor o desde la obediencia a Adonai? Porque el miedo acelera, presiona, exige control inmediato, pero la obediencia espera, confía, discerne. El temor al hombre normaliza la injusticia, pero el temor a Adonai preserva la vida. Y cuando el miedo gobierna el sistema, Adonai responde levantando instrumentos inesperados. Y esto nos lleva a hablar aquí otra cosa más de la mujer como este instrumento de preservación del plan de Adonai, volviendo a Sifra y a Púa. Cuando el sistema decreta muerte, Adonai preserva la vida a través de quién, de quien el mundo no lo considera realmente, ¿no? Lo subestima. Y antes de que aparezca propio Moisés, Moshe, como libertador visible, la Torah nos muestra una cadena de mujeres obedientes que, sin ocupar cargos de poder, protegen el plan eterno. Porque la redención no comienza en el palacio, comienza en la obediencia silenciosa. Y la Torah aquí presenta una tras otra a mujeres claves, las parteras que temen a Elohim, a Dios, la madre de Moisés que protege y confía, la hermana de Moisés que vela, actúa con sabiduría,
y la hija de Faraón, que decide preservar vida aún dentro del sistema. Y cada una cumple un papel distinto, pero todas coinciden en algo que es esencial. Eligen vida cuando el sistema elige muerte. Adonai, y quiero que veamos esto, quiero que veamos cómo Adonai obra a través de lo que no domina, porque Adonai no depende del poder para cumplir su plan. Ninguna de estas mujeres gobierna, legisla, decide decretos, pero todas obedecen. Y la Torah nos enseña que el poder de Adonai se manifiesta a través de la fidelidad y no de la posición. Vemos aquí que la obediencia cotidiana preserva propósitos eternos. No hay discursos, no hay proclamaciones públicas, no hay acciones injustas, sino concretas. Ocultar, cuidar, esperar y actuar en el momento justo. Y a veces el plan de Adonai se sostiene por decisiones que nadie ve. Y este decreto del faraón ordenaba matar, pero su propia casa preserva al libertador. Esto para mí es tan fuerte, pensándolo de esta manera, que el faraón se hace sus pensamientos y al final el libertador llega dentro del palacio, ¿no? Como el Eterno tiene el control de todas las cosas. Y al final el hombre que puede hacer nada. De hecho, llega impropia a su propia casa. Y esto revela una verdad también profunda que Adonai puede usar incluso estructuras hostiles para cumplir su voluntad. Nada escapa de su soberanía. Y aquí vemos también que esta idea, este patrón se repite también en Yeshua, porque hay una mujer que recibe una promesa, otra protege la vida del niño y mujeres que sostienen el ministerio, mujeres que permanecen cuando otros huyen. Una mujer también anuncia la resurrección. Vemos que hay algo que el Eterno está dando a la mujer y Adonai, ¿por qué? Porque honra. Adonai ve quien honra la obediencia, quien está obedeciendo porque Adonai honra la obediencia, donde el sistema no ve valor tampoco. Si vamos a Lucas 1, 46, 49, dice, ha mirado la bajeza de su sierva, dice la Miriam, ¿no? La María, la madre de Yeshua. Y en Juan 20 vemos que una mujer es enviada como testigo de la resurrección a María. Y estos textos confirman que el patrón de Shemot continúa realmente en el reino. Y aquí quiero que nos hagamos otra pregunta, que estamos reflexionando en esto. ¿Estoy esperando una posición para obedecer, para moverme, o estoy obedeciendo desde donde Adonai me puso? Porque la preservación del plan de Adonai no depende de visibilidad, sino de fidelidad. Adonai preserva la vida, la preserva a través de quienes el mundo no teme, pero el reino honra. Y cuando el sistema parece dominar, como en este caso, Adonai está preservando el futuro. Adonai está preparando el libertador. Adonai forma la obediencia invisible. Y antes que Adonai muestre un libertador al pueblo, forma un camino de obediencia que casi nadie ve. Moisés no aparece de la nada, no surge repentinamente como líder. Antes de que haya liberación pública, hubo decisiones privadas, obediencia silenciosa y una fe sin aplausos. Y la Torah nos revela un principio que aquí es constante, porque el patrón de Adonai primero forma y luego muestra. Adonai no improvisa libertadores, Él los preserva, los forma y los guarda. Y antes del llamado, vemos que Moisés fue escondido
Antes de hablar es protegido y antes de confrontar a Faraón es sostenido por obediencia ajena. La liberación comienza mucho antes del enfrentamiento visible. ¿Cuántas veces también de las circunstancias de la vida que tenemos temor de qué hacer y cómo hacemos y tantos pensamientos y llegamos al lugar o al punto o al día que tenemos que enfrentar la circunstancia y ya está todo preparado, tantos pensamientos, tantos miedos, porque el Eterno ya está preparando desde antes todo. Importante que obedecemos. Porque imagínense, si por el miedo no llegamos a este día, que necesitamos llegar donde el Eterno quiere que llegamos, o a este punto, a este lugar, pues, ¿cómo se va a cumplir el plan del Eterno? Que el miedo nos puede decir qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, pero cuando llegamos ya está todo listo, todo preparado, cuando es en su voluntad. De hecho, esta obediencia invisible sostiene el plan del Eterno. Y la madre de Moisés obedece cuando no hay garantía, Miriam, María. Actúa cuando no hay señal tampoco. Y confía cuando no hay promesa audible tampoco. No sabe cómo terminará realmente la historia, pero sabe a quién pertenece. Y muchas veces Adonai nos llama a obedecer sin entender el resultado. Y de hecho, el silencio no es ausencia de propósito, porque durante este tiempo, sí, vemos a un Moisés que no predica, no lidera, no confronta, pero el plan avanza. Y esto confronta nuestra ansiedad espiritual también, porque queremos resultados rápidos, visibilidad inmediata, también validación externa, pero la Torah nos enseña que el silencio también puede ser formación. Y el Eterno nos está formando como formó a Moisés. Y aquí hay un detalle clave que es el Nilo. Es esta agua que no destruye al libertador. Porque el decreto decía al Nilo, pero el Nilo se convierte propio en instrumento de preservación. El Nilo quitaba la vida, pero a través del Nilo, exactamente a través del Nilo, Moisés fue liberado. Lo que debía matar termina sosteniendo. Y esto revela la soberanía de Adonai, porque ningún sistema puede usar los medios de muerte para frustrar un plan de vida. Y ese mismo patrón se cumple plenamente en Yeshua, porque antes de que él se manifestase públicamente, fue preservado, como dijimos, del decreto de muerte, vivió años en anonimato, pero creció en obediencia. Yeshua no comenzó con multitudes, comenzó con fidelidad silenciosa. De hecho, el reino no se construye primero con poder visible, sino con obediencia profunda de nuestra parte, de parte de cada uno de nosotros. Y si vamos a Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yeshua tenía que esperar a venir hasta que se cumpliera el tiempo. Y en Mateo 2, del 13 al 15, vemos esta historia cuando se cuenta que Yeshua es preservado antes de manifestarse. Y estos textos confirman propio que Adonai siempre actúa en el tiempo exacto y no en nuestro tiempo. Y aquí quiero que pensamos en esto y nos hacemos también otra pregunta. ¿Estoy dispuesta a obedecer aun cuando nadie vea lo que Adonai está formando en mí? Porque no todo llamado es inmediato y no toda preparación es visible, pero ninguna obediencia es inútil, ninguna. Antes de mostrar liberación, Adonai forma obediencia. Y ahora creo que todo encaja, porque hay un pueblo diferente, un sistema dominando por el miedo aquí, un remanente fiel.
esta obediencia silenciosa y un libertador preservado. Nada fue casual y todo nos conduce a este llamado de esta porción de esta parasha. Atrévate a ser diferente, no con rebeldía, sino con fidelidad. Atrévate a ser diferente en un mundo de aflicción. Y de hecho, hoy no hemos estudiado solo una historia antigua como hemos visto un patrón eterno, porque la parasha nos mostró que Adonai llama por nombre antes de liberar, la identidad se afirma antes de salir de Egipto y también el miedo del sistema, vemos cómo normaliza la injusticia, pero la obediencia silenciosa preserva la vida y la liberación comienza mucho antes de ser visible. Nada fue casual, porque el Eterno estaba formando un pueblo diferente, no por rebeldía, sino por fidelidad al pacto. Y quiero que escuches esto con atención y con calma, porque este mensaje no es para generar culpa, no es para forzar a nada, sino es una invitación. Si al escuchar todo lo que hemos hablado, hemos visto, lo que Adonai a través de su palabra nos está mostrando, estas reflexiones que hemos hecho, se ha sentido que no encajas de todo en el sistema, si has experimentado presión por mantener tu fe, si has tenido que elegir obedecer en silencio, si has protegido vida, verdad o justicia sin reconocimiento realmente, entonces no estás equivocado, equivocada. Estás caminando el mismo sendero que caminaron las parteras, que caminó la familia de Moisés, que caminó Yeshua. Adonai no siempre llama a los visibles, llama a los fieles. Y antes de orar, quiero que concluimos con esta oración. Tómate estos segundos, estos momentos y permite que Adonai examine tu corazón. Permitimos que Él examine nuestro corazón. Dejarlo obrar en nosotros a través de esta oración final. Abba, Padre, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos tu palabra que es vida, porque en tu palabra hay verdad, hay dirección y vida. Hoy, Abba, reconocemos que nuestra vida no depende de las circunstancias, no depende del poder de los hombres, ni de este sistema del mundo. Reconocemos, Abba, que tú estás formando identidad en nosotros, en medio de la aflicción. Confirmamos esta identidad en medio de las pruebas, de las dificultades. Antes de traer liberación, tú estás formando identidad en nosotros. Y Abba, que en medio de todo esto, la obediencia, nuestra obediencia fiel a ti, que sea nuestro valor, que podamos no buscar, Rey, no buscar lo que los de alrededor están diciendo, no buscar lo que dice el entorno, sino obedecer a ti. Padre, si en algún momento hemos hecho diferente, hemos permitido que el miedo gobierne nuestras decisiones, pensamientos, acciones, hoy lo entregamos a ti, Rey. Hoy lo entregamos a ti, delante de ti. Queremos temerte a ti, obedecerte a ti, así como lo hicieron estas parteras. Hacer tu voluntad. Queremos obedecerte a ti y no al sistema y no al hombre cuando está fuera de tu voluntad. Enséñanos a ser diferentes, no por orgullo, para mostrar algo, sino por fidelidad, por obediencia. Guárdanos, 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 Rey. Guárdanos, guarda nuestro corazón.
Guárdanos dentro de tus caminos, dentro de ti, para que podamos cumplir tu voluntad, para que podamos cumplir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros con el rol, el llamado que tú has hecho para nuestra vida. Y guárdanos también, Abba, como a las parteras cuando la obediencia es silenciosa, o como Miriam, la hermana de Moisés, una obediencia silenciosa. Guárdanos, Abba, sosténnos cuando este camino no es fácil, porque estamos en el camino estrecho. Cuando hay dificultades, guárdanos, sosténnos. Danos un corazón dispuesto a preservar la vida, la verdad y la justicia. Yeshua, nosotros reconocemos que tú eres el libertador. Tú eres el que ha vencido el sistema, ha vencido el pecado, ha vencido el sistema que se creó a través del pecado. Tú eres el que caminó fiel en medio de la aflicción y nos estás llamando a caminar como tú, a caminar en tus caminos, en obediencia hasta el final. Te suplicamos, gobierna nuestra vida, afirma nuestra identidad, Rey. Afírmanos en ti y llévanos, Rey, en tus caminos, en lo que tú has preparado por nosotros, a caminar conforme a tu voluntad. Que nuestro corazón sea unido a tu corazón para entender cuál es tu voluntad. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Amén, 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 amén. Respira profundo y deja que su presencia, su palabra, lo que Él quiso hablarte y te está hablando, se quede ahí en tu corazón. Y gracias por haber compartido este tiempo de Torah que hoy hemos escuchado esta porción de la parashá, esta parashá que hemos escuchado, porción de Éxodo, y que no se quede solo un entendimiento, sino que produzca fruto en nuestra vida diaria, que Adonai te guarde, te fortalezca en la aflicción y te dé valentía para vivir como alguien diferente, alineado con su pacto.